Vamos a tener la lectura en San Juan, el capítulo 17, que recordando estas fechas no podemos dejar de leer este pasaje tan importante que es la oración, parte de la oración sumo pontificial del Señor Jesús en favor de los suyos. San Juan 17, verso 18 en adelante. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amorosa, bendita y santa oración de Cristo al Padre Celestial, en favor, y en este caso, no tenemos tanto tiempo, pero sí hacer mención justamente a este hecho tan importante, que Cristo lo menciona una y otra vez, para que seamos una cosa, una cosa. Y el otro día dábamos la definición de cosa, que no es cualquier cosa, tiene un significado muy importante, un conjunto de sinónimos o significados que tiene que ver con esta palabra cosa. Y entre una de ellas es lo que tanto anhelamos los verdaderos, los genuinos, nacidos de Dios, que es el tener verdadera y genuina comunión espiritual entre renacidos, entre verdaderos hijos de Dios. Pero esto debemos tener en cuenta, que no surge solamente con cualquier persona o gente o grupo que diga ser cristiana evangélica como título solamente. Ayer escuchaba unos comentarios de cómo sigue cayendo la iglesia anglicana en los Estados Unidos, que fue formada en su momento por hombres fieles, temerosos de Dios, pero con el transcurso del tiempo, como fueron dando lugar a diversas y extrañas doctrinas, entre una de ellas darle lugar a cosas ya entendidas como equivocadas de los mismos católicos apostólicos romanos, y a que hasta el día de hoy
siguen siendo influenciados y inficcionados, para que se entienda de esta manera, llenos de diversos pensamientos y verdaderas doctrinas de demonios. Entre una de ellas es la plena aceptación de todo este movimiento de LGBTQ, no sé cómo se lo denomina, que es el movimiento del pensamiento igualitario. Una iglesia que, vuelvo a repetir, tiene el nombre, que está viva, pero que está muerta. Y tristemente, era un hombre de Dios el que hablaba, relataba las maneras y las formas en que fue cayendo y en la condición tan triste a los ojos de un creyente que puede discernir los espíritus y darse cuenta a la luz de la palabra de Dios, las barbaridades que hoy día están aceptando dentro del seno de estas iglesias. Por lo cual volvemos a repetir, hay algo que realmente nos debe caracterizar y nos caracteriza como iglesia aquí en San José. Es el ánimo, el deseo de tener verdadera comunión espiritual y poder manifestar este fruto del Espíritu que es el amor fraternal. Es el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones y que se manifiesta, entre una de estas maneras, en ese amor fraternal entre hermanos, que no ha de dejar de ser probado con fuego. Porque si hay algo, porque la prueba es eso, ¿no? Que ha de ser probado con fuego, es el amor fraternal. Para que justamente aquel que ha venido para hurtar, matar y destruir, pueda ver lograda su obra. ¿De qué manera? En que ese amor fraternal, el cual nosotros decimos sostener con los labios, no se vea realizado en la conducta, que aquello que entendemos con la mente no haya bajado al corazón y al proceder, y que esto no sea enteramente cumplido en cada una de nuestras vidas sin que sea probado. De allí las luchas que hay y los problemas que muchas veces surgen entre hermanos, aún de una misma congregación, donde este amor fraternal es puesto a prueba. Y Dios lo permite. Dios lo permite. Uno dirá, ¿por qué Dios permite que el amor fraternal sea probado? Uno comparamos con otros aspectos de las virtudes del Espíritu Santo o del fruto del Espíritu Santo, cuando decimos cómo es que la paciencia se manifiesta a la sombra de las tribulaciones. Como decimos la fe, cómo crecemos en la fe. Bueno, a la sombra de la paciencia de las tribulaciones. La fe, no hay otra manera de crecer en la fe. No hay establecida en la palabra de Dios otra forma bíblica, concreta, clara, que enseñe a crecer en la fe, no solamente salvadora, sino la fe que hace a la vida cristiana cotidiana y luego más adelante aún a ese don bendito de la fe para obras extraordinarias en nuestra vida y en la iglesia y como iglesia, sino es a través de las pruebas y de las cosas que el Señor permite. Y esto, que es tan importante, que el Señor Jesucristo le reclamaba a Éfeso cuando le decía, pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor, es porque con toda seguridad, y lo han estudiado y lo han explicado mejor que yo, los hermanos cuando se trató el libro de Apocalipsis, hoy me acordaba de eso, qué lindo libro, estaba mirando las cosas que quedaron grabadas, y está bueno que si alguna vez tenemos un poquito de tiempo, repasar un poco estas cosas que han sido de tanta edificación en un momento muy especial que vivió el mundo entero y nuestro país aquí. Le reclamaba eso, y tenía fe, y tenía obras, y tenía esfuerzo, cuántas cosas, pero tenía eso. Y a eso apuntamos entonces. El deseo nuestro es experimentar esto, y ha de ser probado entre nosotros, hermanos queridos. El amor fraternal, el amor como hermanos, que a veces se nota aún en las cosas más sencillas, desde ya, para poder tener comunión. Y esto lo digo para los jóvenes, porque seguramente se preguntan por qué no tenemos comunión con otras iglesias, habiendo tantas iglesias cristianas. Sería posible si se cumplieran dos cosas muy importantes en la vida de aquellos con los cuales anhelamos tener comunión, y en nosotros, propiamente dicho, como aquellos que decimos manifestar y tener este amor fraternal. Una de ellas, importantísima, es la bendita persona de Cristo, que debe ser entronizada en medio nuestro, siempre. Su persona y su obra, dos cosas que son inseparables. No se puede separar obra, hablando de Cristo, de su persona. Porque en su persona y en su nombre se encuentra toda la sabiduría de Dios. Y es grande y amplia la cantidad de doctrinas bíblicas que se desprenden de su nombre y de su obra. Su deidad, en primer lugar, que jamás debe entrar bajo el más mínimo de la duda o del cuestionamiento. Es decir, Cristo es Dios, es Dios. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo es el Verbo encarnado que se hizo hombre y nació en un pobre pesebre allí en Belén, que un día se hizo hombre para venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, dejando su trono de gloria, dice un himno, ¿no? Dejando ese trono de gloria. Él vino a este mundo, parte de su obra. Creer fundamentalmente en estos puntos para la juventud, para los hermanos, es imprescindible, porque de ellos solamente puede emanar algo tan bendito y santo como es el amor fraternal, porque será que hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo sentimiento, tenemos el mismo pensamiento con respecto a la persona bendita de aquel que murió luego en una cruz, luego de haber vivido una vida y una obra absolutamente santa y sin pecado, y creemos lo mismo en nuestra iglesia. Y si en algún momento surgiera alguna duda, bueno, ir a los pies del Señor y aclarar esa duda a la luz de la palabra de Dios. Y el segundo requisito importante, fundamental,
Es el trono que debe tener la palabra de Dios, la Santísima Biblia, en la Iglesia. Primera y última palabra en todo. No hay para el cristiano renacido cosa más importante que tener la santa palabra de Dios como guía para todo propósito, para toda fe, para toda doctrina y toda práctica en la Iglesia evangélica. Nosotros nos hemos identificado con esta, en pocas palabras lo digo, sencillas palabras, pero a veces es bueno porque si lo entendemos. Esto es lo que nosotros nos hemos identificado con nuestros hermanos amados en la Iglesia de Buenos Aires y en otras iglesias que conforman la comunión espiritual de iglesias cristianas evangélicas. Y anhelamos tener con nuestros hermanos genuina y verdadera comunión espiritual y con todo renacido que hable y piense conforme a estos dos principios fundamentales, que no son sectaristas, son bíblicos y fundamentales. No se puede entender ni aceptar tener comunión espiritual con iglesias o un conjunto de personas que menoscaban, cuestionan, ponen en duda o hasta, desprecian al Señor Jesús como tal. No hay diálogo. ¿Qué conversación se puede tener entre alguien que piensa? Nosotros pensamos que Cristo es nacido de María Virgen, y de alguien que venga con una barbaridad modernista o racionalista que niegue tal hecho y que lo cuestione, que lo ponga en tela de juicio y que lo lleve a un nivel humano, terreno, animal y diabólico, aludiendo barbaridades que ni siquiera es digno de mencionar entre hijos de Dios. Solamente hablando de la persona de Cristo, ¿Qué diálogo podemos tener? ¿Qué comunión espiritual podemos establecer? Si somos sinceros, honestamente, como hijos de Dios, uno puede llevarles la palabra. Y para eso el Señor nos ha puesto. Y como dice, no se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, decía en Jeremías, ¿no? Pero no hay posibilidad otra alguna, por lo menos de hablar en términos bíblicos. ¿Cómo predicar el Evangelio entre semejante gente? ¿Cómo compartir reuniones de carácter espiritual? ¿Cómo compartir, tantas otras cosas de lo que hace a la vida y a la comunión fraternal? Tales cosas solamente serán posibles, vuelvo a repetir, para que ustedes lo tengan presente y lo sepan, porque esta iglesia fue fundada, en primer lugar, el fundamento es Cristo, y establecida desde el día de su constitución y aún antes, con estos principios bíblicos fundamentales: el Señor y su palabra entronizados entre nosotros. Cuando salimos de este cuadro, ya no hay. Mire, y acá hay que utilizar una palabra que a algunos tal vez no les gusta, pero es una palabra que necesariamente hay que utilizarla. Es el discriminar. No menospreciar, pero sí separar las aguas y sentar posición bíblica firme
concreta, clara, definida, frente a un mundo que cada día proclama mayor confusión de pensamientos, de prácticas, de doctrinas, una amalgama, como utiliza siempre nuestro hermano en sus escritos, ¿no? Amalgama es un término tal vez de antes, se usaba, era una pasta que se hacía con, no sé si era plomo, no sé, los que estudiaron odontología tal vez lo sepan, pero era para tapar los agujeros de las muelas, ¿no? Que se veía después como oscuro, como un pedazo de plomo. ¿No era plomo? Una mezcla de metales. Gracias, hermano. Qué inteligente que es. Es más sencillo imposible, ¿no? Pero no era plomo. Pensé que te pusieron plomo, decíamos. No, era amalgama. Una mezcla. Hoy en día se busca eso, mezclar. Que todo quede en una sola cacerola. Como aquella visión que tuvo el profeta cuando gritó muerte en la olla, profeta. ¿Cuánto cuidado? Las generaciones que ya pasaron, que ya están con el Señor, la sostuvieron y la defendieron y la transmitieron. Las generaciones que vamos ya también avanzando, bueno, debemos seguir con ese pensamiento, porque las verdades no envejecen. Aún más las verdades divinas no envejecen ni caducan con el tiempo, ni se cambian, porque hablan de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La verdad no caduca, ni envejece, ni cambia, ni se acomoda a las circunstancias o a las necesidades. Las verdades del Señor, todas en Él son sí y son amén. Las verdades de la palabra de Dios que acompañan a la vida y obra de Cristo, porque de lo que de Él está escrito a cumplimiento tiene, y todo fue escrito por Él y para Él, es sí y es amén. Por lo cual esto no debe cambiar. Pasaremos nosotros, los que somos más grandes. Se están levantando generaciones nuevas, en un tiempo difícil, con una multiformidad de pensamientos contrarios a la sana doctrina, a este entronizamiento espiritual que debe tener el Señor y la palabra en la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró y ganó con su sangre. Debe tener ese lugar de privilegio único y especial. Él y su palabra. Cuando decimos de Cristo hablamos de Dios también, ¿eh? Aquí no hay separación de personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno cumpliendo con aquellas benditas funciones espirituales con las que eternamente rescató y preparó y formó a lo que hoy está haciendo la Iglesia de Jesucristo. Hay que seguir. Y los que vienen, interiorizarse, estudiar la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, que no solamente es la palabra de Dios, es la palabra que predicamos, que enseñamos, pero también interiorizarse de cuál es nuestra posición bíblica fundamental. Nosotros tenemos una posición bíblica en el campo evangélico, para que lo entendamos claramente. Una posición que dice, bueno, yo estoy en este lugar. Es como los jugadores de fútbol, ¿no? Yo mucho no entiendo de fútbol, pero cada uno tiene su número y tiene su posición. Bueno, vos tenés que jugar como 2, tenés como 4, como 5, como 7, como 9, como 10. Una posición. Bueno, ¿cuál es nuestra posición en el campo teológico?
bíblico es esta, la que tenemos aquí. Interiorizarse, conocerla, estudiarla, para luego no ser confundido del enemigo con estas pseudos ataques de comunión espiritual con diversidad de personas. Y no es que tengamos algo contra las personas a las cuales hay que llevarles el Evangelio. Lo que yo tengo que tener es la plena seguridad a quién he creído y en quién he creído y la posición bíblica que deseo tener. Muchos en el camino han dejado, se han apartado. Muchos en el camino siguen por la gracia de Dios. No es porque seamos mejores, sino tal vez porque habiendo entendido, nos humillamos bajo su poderosa mano y deseamos que esto sea así. No es tan difícil, ¿verdad? Dos principios fundamentales. El Señor primero y sobre todo, y su palabra. Esto nos tiene que poner en una posición bíblica inclaudicable para no dejarnos llevar por toda suerte de doctrinas, por toda estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error, por argumentos de la falsamente llamada ciencia que invitan, pero si todos tenemos un mismo Dios, todos tenemos una misma Biblia, ¿por qué no juntarnos con fulanos, con sultanos? ¿Por qué no si todos somos los mismos? Un día, y hay otro argumento todavía más, que es real, pero dice, bueno, pero algún día en el cielo al final vamos a estar todos juntos. Bueno, eso lo resolverá el Señor el día en el cielo. Pero hoy aquí en la tierra nos ha sido dado algo a discernir y a entender y a guardar y a procurar. Que no sea solamente un soldado con el hacha en la mano, la escopeta en la mano, siempre disparando. Que sea un soldado para defender, pero también un soldado que estés dispuesto a querer experimentar algo tan necesario, tan fundamental como es el amor. Es tan importante, es tan necesario. Yo necesito experimentar, vivir y compartir algo tan precioso como es el amor con que Cristo nos amó. Y el poder amarnos unos a otros. ¿Seremos puestos a prueba? Seguramente. Seguramente. ¿Pero para qué es la prueba? Para que sea probada con fuego. Para que sea hallada fiel. Para que sea purificada. Para que sea perfeccionada. Qué linda, ¿no? Para que sean una cosa, decía Cristo. Y comparaba la unidad del Padre con el Hijo. Cuán importante entonces, hermanos, es pensar que esa unidad en amor Dios la quiere también entre nosotros y con otros hermanos que tal vez todavía no conocemos, pero ojalá que un día podamos conocerlos, porque los hay. Hay quienes todavía quieren conocer las verdades benditas de este Evangelio que tenemos. Que el Señor nos ayude y nos prepare. Y esta es la prueba de ese amor. La entrega de Cristo en favor nuestro. Dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Necesitaba santificarse Cristo? El Santo de los Santos.
pero se santificaba aún más por el amor con que nos había amado. Y como sabía que su hora había llegado y que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, como había amado a los suyos, amólos hasta el fin, para que sean consumadamente una cosa. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos, y nos ayude a recordar en estos días tan importantes eventos que el Señor en su gracia permitió que cayese sobre nosotros, para que no solamente sea un recuerdo mental, sino que vaya acompañado también de un deseo de experiencia práctica de este fruto tan bendito del Espíritu, como dijimos al principio. El Señor nos bendiga.